Bueno, estamos grabando otra vez nuestro Zoom Ecuador-Australia con Doménica Moreno Maldonado, una egresada de la Universidad de Melbourne, experta y consultora de política, economía, política, geografía y ambiente, y que nos va a contar ahora acerca de cómo se está viviendo esta transición de el distanciamiento social hacia la nueva, se dice el nuevo orden. ¿Se percibe ya que existe un nuevo orden en Australia o todavía no? Simplemente se trata de un retorno a lo que era antes. ¿Qué es lo que se vive en Australia? Bueno, me parece una pregunta un poco amplia. Cuando decimos hay un cambio, ¿a qué nos referimos? ¿Una reforma en qué área específica? Bueno, el nuevo orden en teoría es que primero hay una nueva relación entre las personas, mediada por el Internet, fundamentalmente una nueva economía, la economía digital que se llama, ¿no? Ahora le llaman economía eh, no real, sino que le llaman economía eh, virtual, así le llaman ahora, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cuál es el peso en este momento de la economía virtual en Australia? ¿Todavía se puede decir que es trascendente o no es trascendente? Es trascendente y omnipotente, diría yo, porque no hay otra realidad alterna a la digitalización de la sociedad. Y en eso yo me refiero a que la gente ya trabaja desde casa, prácticamente recibe sus salarios directamente a su cuenta bancaria sin necesidad de haber conocido a sus jefes o haber tenido una entrevista en persona con alguien en muchos casos. Bueno, es eso, ¿no? El distanciamiento social controlado a través de las redes, no solamente las redes sociales, pero las redes de internet y las nubes, que ahora las compañías las andan comprando e invirtiendo bueno, millones y millones de dólares en bases de datos y nubes que tengan capacidad suficiente para guardar toda la información sin tener que tener copias físicas de ningún tipo de trámite. La otra pregunta es, ¿hay ciertas industrias o ciertas economías? Por ejemplo, Melbourne era una ciudad que vivía muchísimo de las universidades y de los estudiantes extranjeros. ¿Está golpeada a muerte las universidades o tú ves que existe todavía la posibilidad de que las universidades vuelvan a ser el motor de Melbourne? Las universidades están tratando de volverse el motor de Melbourne nuevamente, sobre todo en el estado de Victoria, porque es el estado donde el per cápita económico del estado, número uno, el ingreso es, perdón, estoy tratando de traducir del inglés al español, bueno, el per cápita se beneficia primeramente de la educación, del sector de la educación. Entonces, el momento que se cerró la frontera y se cancelaron las clases, hay mucha gente que ya está, por ejemplo, matriculada en las universidades, pero está imposibilitada de venir al país y estudiar. Entonces, Australia está tratando de compensar eso, a pesar de que está cobrando lo mismo en matrículas, con una entrega de educación a través de línea, pero obviamente nunca va a ser lo mismo en estudiar en línea que socializar con alguien que ha tenido más experiencia que tú, que a la larga es lo que uno hace cuando va a la universidad. Conoce compañeros que ya han trabajado en el área, tu tutor, tus profesores, trata de entender los conceptos y las practicalidades de lo que estás aprendiendo, de tu profesión. Y esto ya no se presenta hoy en día y sin embargo están cobrando las matrículas exorbitantes. Entonces, el problema que ahorita tiene Australia con respecto al sector de educación es que como es la tercera industria nacional de mayor ingreso, no, bueno, al momento ya no es, ya lleva un año y medio estancado, y los nuevos anuncios dicen que ya no van a abrir los bordes sino hasta finales del 2022. O sea, vamos a ver qué pasa
a finales del 2021, pero sin embargo, a pesar de las vacunaciones y todos, ellos piensan que las mutaciones de las cepas del COVID pueden ser una gran alarma aquí, un peligro. Entonces, por esa razón prefieren que prácticamente no vengan los extranjeros. Y la razón en la que yo digo que esto se contrapone es porque están promoviendo una sociedad perfecta en Australia, pero a la vez no están permitiendo que sus estudiantes vengan. Pero prometen que si tú estudias en Australia y obtienes un buen trabajo, puedes quedarte en Australia y volverte ciudadano. Entonces se contraponen esas dos cosas en movimientos nacionalistas y la realidad de las leyes de migración concurrentes. Bueno, hay una noticia que ahorita lo pongo en compartir pantalla, compartiendo pantalla contigo. Y en este momento, pues tú ves que publica la BBC que, como vemos acá, eh, prácticamente lo que vemos si está viendo bien claro, si se ve bien. El éxodo de población sin precedentes que está viviendo Londres, si se ve por ahí. Bien. Y sucede que gran parte de la población de China que tenía Australia y que era un gran motor, especialmente la población estudiantil de China, pues se ha visto en situaciones diferentes ahora con lo que se está viviendo, ¿no? Y la siguiente cosa es, si está viviendo el impacto de China, la salida de China, del montón de estudiantes de China, esta fractura que existe en las relaciones entre Australia y China, porque China era el mayor prácticamente comprador de metales, creo, ¿no? De minerales. Y también creo que también estaba comprando muchísima carne a Y Australia leche. y algo, y lana también creo que le compra. Entonces, este enfrentamiento que está viviendo Australia con China tiene consecuencias ya sensibles en la población, en la situación. Sí. Ahorita hay ¿cómo se dice cuando uno tiene sentimientos en contra de alguien? Un resentimiento. Esa es la palabra que estoy buscando. Australia tiene un resentimiento ahorita con China. Entonces, no hay facilidad de aplicación a las visas. Por el lado chino, tenemos que verlo también. El gobierno chino tiene un sistema interno de viajes que se llama Hukou, que es un pasaporte interno que existe o existía antes en la URSS y prácticamente es lo que te permitía movilizarte dentro del país y también al exterior. Y si no te aprueban tu petición de viaje en tu JUCO, básicamente no puedes irte a ninguna parte. Entonces, ahorita el gobierno chino, el CCPP, ya dijo que no va a aprobar los viajes al exterior hacia Australia. Si la gente quiere estudiar en Europa o en Estados Unidos o en Canadá inclusive, no hay ningún problema, pueden aprobar las peticiones de estudios en el extranjero, pero Australia están negadas. Hemos llegado a ese nivel de resentimiento entre los dos países en el que siguen exportando materias primas entre ellos. Bueno, Australia importa todos los materiales diseñados, ya producto final de China, pero las materias primas son importadas por China para la realización de los productos que se venden en Australia y eso no ha terminado. Lo único que ha cambiado es todo lo que eran productos para desarrollo o construcción en Australia, ya no los compran, tanto para aparatos electrónicos como para energía, como para alimentos y demás servicios básicos a la población que se entregaba desde Australia, comidas, dentífricos, papel higiénico, etcétera, ya no dan más cadena de entrega. En Estados Unidos, los demócratas triunfaron y esto también le ha alentado a los partidos que no son
de extrema derecha en Australia o siguen siendo los partidos de extrema derecha el poder dominante? Lo interesante de la caída de Trump es que no ha afectado en absoluto el movimiento derechista nacionalista de Australia. Eso es lo más interesante de todo. Es más, hubo un escándalo hace 2 semanas donde estaban culpando al primer ministro de Australia, Scott Morrison, de que él estaba prácticamente en complicidad con Trump de un movimiento racista mundial y obviamente que él ni aceptó ni negó los cargos, pero puso su posición en la que tenemos que hacer lo mejor para los australianos y el simple hecho de poner a los australianos sabiendo que había una supremacía blanca, sobre todo en este país, más que en Estados Unidos. Estados Unidos la supremacía blanca es apenas de 67%, aquí estamos hablando de un 92% y de un 85% en el país. Entonces, obviamente aquí cuando te dicen que hay supremacía blanca, ultraderechismo, discriminación racial, es en términos mucho más drásticos porque el control de migración aquí es absoluto. No hay una sola persona que esté indocumentada que haya estado en territorio australiano. ¿Tú has percibido discriminación racial hacia ti, y en general hacia los latinoamericanos? Bueno, yo prácticamente estoy en la categoría de migrante internacional / estudiante internacional. Como estudiante internacional, sí tenemos una segregación social increíble, en el sentido en el que los locales no quieren ni siquiera unirse con los extranjeros y es muy difícil integrarse a la cultura de ellos. Aquí usualmente solamente tienden a, sobre todo cuando estás en universidades de élites como Monash, Sydney, ACU, que es la de Canberra, Western Australia, Queensland, Monash University, todas estas universidades de clase A son donde los riquillos van a estudiar. Entonces ellos piensan o asumen que la gente que viene a estudiar aquí es porque son riquillos y son gente que no quiere mezclarse con los locales. Hay una predisposición de un comportamiento de discriminación. Sin embargo, también ya depende de cada individuo la adaptación que tenga al ambiente extranjero. A la larga estamos fuera de nuestro país, estamos en otra cultura, con otras leyes y otro sistema muy diferente al latino. Y nos toca adaptarnos a lo que ellos llaman promover los valores australianos. Como cuando en Estados Unidos hicieron promover los valores de Washington, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero los australianos son más exigentes aquí. Exigen a los europeos y exigen a los estadounidenses y a los latinos y a los africanos y a los asiáticos que hagan como harían los australianos. Y los australianos, por ejemplo, tienen noción o conocen que, por ejemplo, nosotros, Ecuador, teníamos universidades, teníamos arquitectos, teníamos artistas, teníamos artesanos, teníamos constructores, teníamos gente ya alfabetizada que sabía leer y escribir 200 años antes que ellos. Nosotros tenemos universidades desde 1569 y ellos tienen la primera universidad prácticamente en el siglo XX. Mira, yo te digo de primera mano mi experiencia. Yo cuando llegué como becaria desde Ecuador, ya me di cuenta que el nivel de estudio de acá, al menos en lo que concierne a educación secundaria, era más bajo que el de Ecuador. Ecuador era más exigente. Bueno, también depende de la escuela en la que te metieron. Yo estudié en una escuela politécnica, no era de alto nivel, no era cara tampoco, pero nos prepararon lo suficientemente bien como para pasar las matemáticas, la geometría y la física de hasta segundo año de universidad, de los 3 años de universidad. O sea, prácticamente la mitad de la universidad estaba resuelta con los conocimientos que nosotros tuvimos en secundaria. Estábamos por encima de ellos. Tenemos un sistema muy estricto, muy bueno. El problema es que como hay esta barrera del lenguaje, la traducción ha sido uno de los problemas o los obstáculos que más comúnmente se presentan en los estudiantes internacionales. Entonces, cuando ellos hacen sus datos de generalización de los estudiantes internacionales, ellos dicen, bueno, es que la educación de ellos no es tan buena porque en inglés sus matemáticas no son tan buenas. Y es que tienes que traducir términos de integrados, logarítmicos,
física, álgebra, todo eso al inglés. Y obviamente no es la misma palabra de la raíz del latín a la raíz del francés griego que hablan en inglés. Entonces ahí es cuando ellos toman eso como referencia para decir que nosotros somos un poco menos desarrollados que ellos, o que nuestras profesiones no son tan buenas como ellos, o que si somos tan buen profesionales como ellos, porque seguimos en un país subdesarrollado, ¿no? Entonces toman estos criterios subjetivos y totalmente fuera de lo que en realidad es Latinoamérica. Y, se vuelve muy difícil tratar de sobresalir aquí, porque tienes que mostrarte que eres 200 veces mejor que la persona de aquí. Y la pregunta es, ¿y ellos están conscientes, por ejemplo, de que en este momento los latinoamericanos ya cogobiernan Estados Unidos? Porque hay estados como el estado de California, el estado de Florida, el estado mismo de Texas, donde ya tenemos gobernadores que son hispanos y tenemos Sí, hasta pero sin embargo, numerosos asambleístas en el Congreso de los Estados Unidos. pero eso es una persona. Han llamado mucho la atención con los medios de comunicación hacia una persona, hacia Alejandra Ocasio-Osorio, Cortés, sí. pero sin embargo, o sea, hay 51 estados más 3 asociados autónomos en Estados Unidos. La verdad es que cualquier cosa menor de 5 o de 10 estados es mínimo de todas formas en cuestión de impacto social. Obviamente que ellos, la política de Estados Unidos es la política de Estados Unidos. Australia no se mete en las cosas internas y cómo manejen el sistema federal de Estados Unidos porque las elecciones y la democracia ya es diferente. Pero aquí tanto los de izquierda, los de centro y los de derecha son blancos. Y como son blancos, entonces todas las reglas, no importa si son de izquierda, de derecha o de centro, siempre permanecen favoreciendo a los blancos. Esa es la diferencia, ¿no? Aquí no hay una población latina lo suficientemente presente o grande como para hacer un cambio como lo estaban haciendo en Estados Unidos. Y aquí también la percepción de lo que es políticamente correcto es totalmente distinta a Estados Unidos. Aquí lo que es políticamente correcto es incorrecto en Estados Unidos y no es tolerado, como acoso sexual, como discriminación, como chistes raciales, estereotipación de un grupo étnico, etcétera. Aquí eso es pan de todos los días y en Estados Unidos eso te puede llevar a la cárcel o te pueden botar de un trabajo por algo así. Aquí no se lo toma tan seriamente y por esa razón el sistema sigue favoreciendo al grupo mayoritario. Y me voy a tener que disculpar porque voy a tener que irme pronto. Voy a ir caminando con ustedes en el teléfono, espero no les moleste. Bueno, y para concluir, tenemos que tú negociaste un acuerdo de, de Works and Holiday que permitía a los ecuatorianos ir a trabajar por un año en Australia y a los australianos también venía acá en un intercambio prácticamente. Y esto se hacía a cambio de que la compañía más importante de Australia, BHP Billiton, pudiera explotar el oro en Ecuador. La compañía BHP Billiton está explotando el oro en Ecuador, aquí en la zona justamente que ahora es el boom, que es la zona esta de Imbabura, justamente en la frontera con Esmeraldas, ¿no? En donde yo trabajé, en la zona donde yo trabajé, en la bajada de Ibarra San Lorenzo, y en la cuenca del río Santiago, donde se origina el río Santiago. Y en ese lugar funciona y está trabajando esta compañía Billington. Pero dime, la pregunta es, ¿cómo marcha el acuerdo para que los ecuatorianos puedan ir a trabajar por un año en Australia? ¿Tiene vida, funciona o está muerto hasta el 2022? Bueno, todas las visas están suspendidas hasta el 2022. Para decirlo en resumen y en palabras cortas, nadie puede entrar y nadie puede salir hasta el 2022, a menos de que tengan un estado de excepción y casos excepcionales, lo que quiere decir, tienes familiares aquí o tienes un caso médico que tiene que ser tratado en Australia. De otra forma, no hay forma de que ningún extranjero
sea ecuatoriano, o sea hindú, o sea chino, pueda venir acá. Finalmente, una de las cosas que está sucediendo en Londres es que se han ido de Londres 1.700.000 personas y se han regresado a sus países, pero se han quedado sin trabajadores para la industria hospitalaria, se han quedado sin trabajadores para la industria del transporte, especialmente la aviación, y se han quedado sin trabajadores para la industria agrícola. Y esto está comenzando a golpearle durísimo. Claro que ellos tienen también, además del problema de la pandemia con el nuevo virus, que es el nuevo virus de Inglaterra, que ha causado pavor, el Brexit. En Australia existe también una falta ahorita de mano de obra en el aspecto de los servicios de persona a persona, se dice, ¿no? Los servicios de persona a persona. En los servicios de persona a persona no, porque hay 500.000 de personas altamente cualificadas que se quedaron en Australia como yo, como en mi caso también. Y eh, Bueno, se nos cortó la comunicación y con esto pues quizás tenemos que dejarlo esto para nuestra siguiente reunión. Dejamos un abrazo a todos nuestros... Facilitación de reintegración al trabajo, sí. O sea, un ministerio de trabajo muy eficaz aquí, que donde perdiste tu trabajo te ponen otro, así sea abajo o lo que sea, que es inmediato, es muy, muy, muy eficaz. El problema aquí es las granjas. Las granjas antes se beneficiaban de todos los backpackers y los work and holiday, y ahora ya no tienen esas personas que son 700.000 mano de obra menos. Entonces, Sí, porque bueno, la voy a gran terminar pregunta aquí es, porque ya está aquí. sí, nos despedimos y te dejamos trabajar y pues No te estamos pendientes preocupes, de ti. aquí yo te dejo a ti para que hagas la conclusión de este video. Gracias a todos por vernos. En la próxima ocasión les acompañaré con más. Muchas gracias. Bueno, y para concluir, entonces señalamos que pues Australia y los países desarrollados han optado por políticas extraordinariamente nacionalistas y prácticamente los extranjeros están siendo repelidos, están siendo expulsados. En Estados Unidos, bueno, se ha considerado la nacionalización, la naturalización de 10 millones de latinoamericanos, que es lo que aspira Joe Biden a reconocer como ciudadanos norteamericanos, gente que nació en Estados Unidos o que trabajó muchos años en Estados Unidos. Pero en el caso que estamos viendo, en el caso de Inglaterra, en el caso de Melbourne, la situación parece algo muy, muy diferente. Esto es un grave problema porque normalmente los países hacen inversiones extraordinarias para que sus estudiantes con sus seres humanos trabajen en empleos que se consideran empleos que no pueden ser fácilmente sustituidos por una máquina o que no son monótonos o que no son expuestos, en este caso, a enfermedades como el COVID, que no están, que no son transitorios, que no son, que se los puede reemplazar al trabajador en cualquier momento. Entonces, esos empleos básicamente han sido para los migrantes. Y de pronto, ellos se quedan sin esa mano de obra barata. Y esta mano de obra barata sucede lo mismo que sucedió en Roma. En Roma, el ejército romano no se hacía de romanos que querían ir a la guerra, porque los romanos no querían ir a la guerra, pues iban a morirse. Entonces los romanos que llegaban a ser oficiales eran romanos. Pero los soldados eran normalmente muchachos robados de los poblados, niños a los que les romanizaban y les enseñaban a ser siervos de Roma, trabajadores para el ejército romano. Y eso, bueno, entonces tenían un ejército enorme, invadían a donde quiera que iban, y los que morían eran pues estos secuestrados convertidos en soldados. Algo similar está pasando en este momento en los países desarrollados. Aquella gente que fue captada y que se les necesitaba como mano de obra barata en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia,
ahora pues se les ha dejado regresarse a su país para ver si esos empleos son ocupados por la mano de obra local. Pero el problema está en que el país gastó millones de dólares en cada ser humano, no para que haga el trabajo manual, que lo podía hacer un individuo que no les costaba nada educarlo, que no les costaba nada cuidar de su salud, sino que simplemente lo atraían y lo ponían a trabajar ahí por un salario muy malo, por una inseguridad social, sin garantías, sin nada. Sobreexplotados inclusive, aun cuando tuvieran algunos reconocimientos sociales. Este fenómeno es el que se está viviendo en Inglaterra en este momento, cuando 1.700.000 personas han abandonado Londres y, como nos dice Doménica, Australia se queda sin mano de obra en las fincas, en la zona agraria, porque el trabajo agrario es un trabajo monótono, físicamente estresante y duro, y en Australia también hay muchos animales peligrosos en las zonas rurales. Entonces, es un trabajo también peligroso. Y con eso concluimos y con ustedes nos veremos en nuestro próximo Zoom transoceánico Ecuador-Australia. Un abrazo y muchas gracias a Doménica que ha dejado pues unos minutos de su lunch, de su trabajo para conversar con nosotros. Muchas gracias.